¿Te gustaría entrar dentro de lo que te imaginaste y seguir dibujándolo desde adentro y con otros? Bueno, en la entrevista de hoy nos cuentan sobre una herramienta así. Me encantaría probarla, pero ya la descripción me alucina. Ojalá vos también. Tomás Dorta es un diseñador e investigador venezolano especializado en codiseño y diseño de interacción. Es profesor en la Universidad de Montreal, en Canadá. Fundó el laboratorio Hybrid Lab y nos contó sobre una herramienta de representación y sobre su investigación que va muchísimo más allá de la herramienta. ¿Qué pasa en nuestras cabezas mientras diseñamos? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Qué pasa a la hora de las negociaciones cuando hay que tomar decisiones? Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, Tomás Dorta, arquitecto venezolano y canadiense, con un trabajo de diseño, sobre todo en Canadá, profesor a la Universidad de Montreal, Escuela de Diseño, desde el 2003. ¿Y a quiénes les enseñas? Bueno, aquí es una escuela de diseño industrial, sobre todo le enseño a estudiantes de la licenciatura en diseño industrial, pero mi especialidad es un poco el codiseño, el diseño de interacción y como hago investigación en el laboratorio que fundé, que se llama Laboratorio de Investigación en Diseño Hybrid Lab, tengo también estudiantes de doctorado, de maestría, y para formarlos a hacer investigación en diseño. Ok, ¿y qué tipo de cosas investigan en el Hybrid Lab? Bueno, nosotros nos interesamos sobre todo al proceso de diseño, a cómo se toman las decisiones, en particular la ideación, las primeras etapas del diseño, el diseño conceptual, donde se toman las decisiones más importantes y cómo me especialicé en realidad virtual y interfaces humano-máquina. He propuesto y siempre he puesto en el laboratorio proyectos ligados al desarrollo de el uso de la computadora para representar mejor, para ayudar a ese proceso de ideación. ¿Y me contás algún caso? ¿Qué hicieron con realidad virtual? Bueno, lo de la realidad virtual, un poco en mi tesis, yo empecé buscando, tenía la intención de probar en los años 90 que la realidad virtual influía en el proceso de diseño y me di cuenta que sí influye, pero no tanto que el boceto, el dibujo a mano alzada. La representación con el boceto influía de la misma manera que la comunicación, la buena comunicación visual, la visualización de la realidad virtual. Y entonces quise casar esos dos elementos, y entonces propusimos una realidad virtual que se dibuja, un dibujo que aparece a escala real, inmersivo, en tiempo real, y de esa manera esa representación más, digamos, aumentada que simplemente un dibujo sobre un papel o un render hecho en una computadora, ayuda al proceso de diseño a tomar decisiones, a entender los errores y sobre todo a comunicar con personas que no son diseñadores, como los nosotros le decimos profanos, pero las personas que no son especialistas en diseño, como digamos el público en general. Pero entonces, a ver si entiendo bien, ¿no? Yo dibujo algo y me puedo meter adentro de ese dibujo y meter a otra persona conmigo, que nos metamos los dos juntos y podamos ir cambiando ese boceto, pero como desde adentro, ¿entiendo bien?
Sí, bueno, exacto. Es un poco como si entraras en mi mente, ¿no? Los diseñadores tenemos siempre una imagen mental y la tenemos que exteriorizar. Y en ese proceso de representación, de dibujar, puede hacer maquetas también, ¿no? Pero en este caso, el dibujo, la representación gráfica, poniéndola afuera y poniéndola a escala, poniéndola alrededor de nosotros, entonces estamos literalmente adentro de la idea de diseño que yo tengo en la mente o que el diseñador tiene en la mente, y entonces se puede entender mejor, por un lado, pero por el otro lado también se puede cambiar, se puede agregar, se puede interactuar, porque uno de los elementos claves de la realidad virtual es esa interacción directa en tiempo real. Entonces se puede dibujar a escala y el boceto a mano alzada se convierte en otra cosa, ¿no? No es un boceto solamente una ilustración, sino que ya se discuten las ideas de diseño y se pueden tomar decisiones interesantes. Supongo que esto lo evaluaron con gente, con diseñadoras y con otras, ¿no? O sea, con otra gente que no es, o sea, como entran a estos espacios no solamente diseñadores. Y sí, no, siempre son, por supuesto, nuestros sample, nuestros participantes son muy variados, de todos los géneros, de todas las edades. Bueno, en el 2001, en mi tesis, cuando terminé, yo tenía todos los elementos de esa hibridación entre la realidad virtual y el boceto y propuse un concepto que se llamaba la realidad virtual dibujada. Entonces tú dibujabas en un papel, en esa época, pero el dibujo era un dibujo equirrectangular, era un dibujo panorámico y tú estabas adentro de tu perspectiva. Entonces tú podías entrar dentro de tu perspectiva, el ordenador te corregía esa imagen panorámica 360 grados, te lo convertía en una perspectiva normal. Y entonces trabajaba mucho con diseñadoras de diseño industrial, de diseño interior, que exploraban el espacio. Entonces, el espacio aparecía alrededor de ellas, sobre todo. Aquí en la formación. Luego empezamos a proyectar esa imagen, panorámica en una, pantalla de 360 grados, como si fuese un envase de una ensalada, ¿no? Así como No sé, sí. una esfera invertida. Entonces la proyectábamos con espejo y con proyector al revés, y finalmente esa imagen antes aparecía en un papel, ahora aparecía alrededor de nosotros, corregida, y entonces lo que quedaba era ponerle un dispositivo de interacción como una pantalla Wacom que permite dibujar al mismo tiempo, y empezamos a dibujar directamente a escala real, porque eso es importante. Uno cuando dibuja es muy difícil entender las proporciones, aunque uno ponga una referencia humana. Las proporciones tienen que validarse, sobre todo con respecto a nosotros, ¿no? Con respecto a nuestro embodiment, como se dice. Nuestro cuerpo. Encarnar un poco la escala. Y luego de eso, entonces empezamos a desarrollar un dispositivo. Eso fue en el 2006. Y entonces las personas que participaban eran diseñadores de interiores, diseñadoras, sobre todo, pero empezamos a tener diseñadores industriales a nivel de transporte, diseñadores industriales a nivel de producto, profesionales, sobre todo profesionales. Al principio hicimos pruebas con muchos profesionales y entonces desarrollamos lo que llamamos el Hybrid Ideation Space en el 2006, 2007. Y con eso trabajamos mucho, digamos, era como un prototipo funcional. Entonces, en diseño siempre se hacen prototipos, pero ese era un prototipo funcional que podíamos grabar, sí, salvar el archivo, volverlo a abrir. Era más que
se convirtió como en una manera de diseñar, diseño inmersivo, boceto inmersivo. Y luego, lo que hicimos fue, interconectarlo. Entonces, lo pusimos a distancia, porque si se podía trabajar con 2 3 diseñadores al mismo tiempo, de manera colocalizada en el mismo lugar, pero entonces decíamos, pero ¿por qué no trabajamos a distancia? ¿Por qué no nos aprovechamos del decalaje, de la diferencia de horas entre varias ciudades? Y entonces lo instalamos por la primera vez en Berkeley, en California, y en UC Berkeley, en la Escuela de Arquitectura, y allá empezamos a trabajar a distancia. Entonces podíamos colaborar al mismo tiempo, colocalizado, pero podíamos estar entre Montreal y Berkeley al mismo tiempo. Entonces, de ahí empezó otra manera de trabajar, que era ese trabajo colaborativo a distancia, donde ya no eran 2 o 3 locales, sino que ya eran 6. Y entonces empezamos a tener varios prototipos y empezamos a compartirlos con varios laboratorios. Entonces pusimos uno aquí en la ciudad de Quebec, en la Universidad de Laval, que está a 3 horas de Montreal. Y luego pusimos otro en Italia, en Milano, en una oficina de diseño, Design Innovation, y teníamos profesionales ahí. Pusimos otro, interconectamos otro en Aachen, en Alemania, en una escuela de diseño. Pusimos otro también, si mal no me recuerdo, al mismo tiempo en Bélgica, en Liège, y en una escuela de arquitectura. Y entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos proyectos de diseño interconectados con estudiantes en varios sitios, y hacíamos también investigación. Entonces veíamos cómo las personas hablaban durante el proceso de diseño, cómo las personas representaban, cómo se negociaban las ideas. Sobre todo esto de hablar, el intercambio verbal nos ayudó mucho, y llegó a un punto de que funcionaba, simplemente funcionaba. Era una dinámica muy interesante porque nosotros evaluábamos en esa época la experiencia percibida, ¿no? Yo sé que ahora es muy popular el UX, el Sí. User Experience, pero nosotros trabajamos en la experiencia optimal, esa de el señor Csikszentmihalyi, sobre el flow. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas, los participantes, perdían la noción del tiempo, se quedaban ahí simplemente porque era una experiencia óptima, así, estaban demasiado interesados en continuar. Entonces, con ese trabajo sobre el flow, empezamos a buscar otro tipo, a mejorar esos prototipos, hasta que llegamos a lo que se llama ahora el Hive 3D, Hybrid Virtual Environment 3D. ¿Pero llega a ser un producto que ustedes se lo pueden vender a los estudios de diseño? No, ustedes lo tienen Sí, como, ¿sí? ¿Es? sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces en el 2014, tuvimos financiamiento, todo. La investigación que yo he hecho aquí en Montreal, cuando yo era estudiante, digamos que sí estaba satélite a un laboratorio de investigación, pero yo no tenía exactamente un espacio donde trabajar. Y entonces cuando fui profesor, creé un espacio, un laboratorio para estar en ese laboratorio con estas ideas, con el financiamiento de investigación público, sobre todo Quebec, y la provincia de Quebec y el federal. creamos, Desarrollamos más este prototipo y lo convertimos en un producto. Y ese producto lo presentamos la primera vez en el 2014 en SIGGRAPH. Es la conferencia más importante en Special Interest Group en interacción y gráfica digital, y es muy difícil de entrar, sobre todo personas en ciencias de computación, computer science. Pero nosotros con esta innovación entramos
en Emerging Technologies y Studio, y pudimos presentar por primera vez el Hive 3D. Y el Hive 3D, la diferencia, Mariana, la diferencia es que ya no era bocetear o dibujar alrededor tuyo una perspectiva. Entonces, aquí nosotros pusimos en mate, jaque mate, la perspectiva de Brunelleschi y entonces se podía dibujar en 3 dimensiones. Así, literalmente en 3 dimensiones, sin perspectiva. Y entonces, luego te explico. Y entonces creamos esto y en el 2015 regresamos de nuevo a SIGGRAPH con otro elemento de interacción que es muy importante en el Hive, que es el 3D cursor, el cursor tridimensional, que entonces tomando una tablet, una Una tablet, tableta, no sé, sí, una una tableta. tableta, una tableta, tú mueves el plano de la tableta, entonces puedes dibujar varias partes del objeto, el espacio, el artefacto que estés dibujando, y con eso dibujabas por primera vez en 3 dimensiones. Y esto es importante decirlo porque en el 2000 nosotros dibujamos en 3 dimensiones en 2014 y en agosto presentamos esto y en octubre se presentó el Tilt Brush, que era un dibujo a mano alzada, por supuesto, pero con un controller en realidad virtual. ¿Qué pasa? La diferencia aquí es que nosotros estamos inmersos como en el GIS y en el Hive sin lentes de realidad, sin gafas de realidad virtual y caso se necesitaba el Oculus Rift, que era el primer casco de Meta, y se dibujaba entonces el dibujo que yo diría mid-air, dibujo en el medio, así, en el aire, lo haces en el brazo y la diferencia con nosotros es que el dibujo se hace con una tableta, con un creyón digital sobre la tableta que es lo más natural para nosotros. Nosotros no aprendimos a dibujar en el aire. Y sobre todo el brazo y el hombro no tienen la misma destreza, dexteridad para dibujar con tanto detalle porque se hace con el brazo. Son Sí, o movimientos sea, un la poco interfaz era balísticos. diferente, pero después cuando entrabas al dibujo podías también accionarlo desde adentro. Sí, bueno, en esa época también en el casco se podía hacer, pero era individual. Para nosotros la realidad virtual ha sido siempre social. Social, me explico, cuando yo hacía mi tesis, eso lo aprendimos muy temprano con Carolina Cruz Neira, una venezolana que pionera en realidad virtual, que en esa época estaba, cuando yo llegué aquí, ella ya había presentado su tesis en SIGGRAPH con el Cave. El Cave, una caverna, era un dispositivo para hacer la inmersión social, para que todo el mundo entre al mismo tiempo. Pero ella no lo hacía desde el punto de vista de diseño o arquitectura, ella lo hacía desde el punto de vista de ingeniería, entonces se desarrolló un sistema un poquito tecnocentrado con lentes de obturación, es decir, lentes como los tuyos, transparentes, pero que te permiten ver en estéreo, en una visión Te estereoscópica. voy a cambiar de tema un poco, porque a mí lo que me quedó picando y que me interesa es qué pasa con las interacciones de la gente acá adentro. Ah, bueno, sí, bueno, Que okey, sí. es tu, ¿no? Que es tu carne de estudio. O sea, todo bien, la tecnología ya la entendí, ya entendí qué pasa en el espacio, más o menos. O sea, me lo imagino, me encanta, ya lo quiero probar. Pero lo que más me interesa es cómo son esos diálogos. Cuando estás en el Hive, cuando estabas en el GIS, tenías un Wacom en el medio y entonces se dibujaba, cada persona tenía a su turno tenía que dibujar. En este caso, en el Hive, cada persona puede tener una tableta y entonces cada persona puede dibujar al mismo tiempo. Y ese dibujo no es solamente dibujar, como es un cursor 3D, yo puedo también seleccionar el dibujo de otra persona, copiarlo. Yo puedo también
así puedo hacer interacciones de tipo, todas las interacciones, hacerle una rotación, este, traérmelo para acá, borrarlo, editarlo, es decir. Y entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, las personas pueden trabajar al mismo tiempo. Cuando están colocalizadas, están compartiendo la misma vista porque están todos inmersos dentro de la misma cápsula que es la pantalla. Pero cuando uno está interconectado y tienes otros Hive interconectados, cada uno puede también, cambiar su vista, interactuar de otra manera, dibujar en otra parte del ciberespacio. Y entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que es un poco, no tiene límites. Entonces tiene, por las dimensiones del Hive, que son más o menos 5 por 5 metros, digamos 2,5 metros de alto, puedes tener 6 personas dibujando al mismo tiempo, pero puedes tener 20 personas atrás o 60 personas atrás observando, porque está abierto, no es 360 grados, es una es el mismo, como te decía, el plato de ensalada, pero esta vez está cortado y permite tener un acceso, una puerta para que todo el mundo lo vea. ¿Y qué pasa? Cuando conectas varios Hive, entonces tienes varias personas. Entonces puedes tener 20 en Montreal, tienes 20 en Singapur, tienes 20 en Nueva Zelanda y por supuesto que en Montreal estaríamos de noche y al día siguiente esta gente en Asia y en Nueva Zelanda y Oceanía estarían interactuando, ¿no? Pero lo más importante es que estás tomando decisiones viendo tu artefacto a la escala real. Esta vez con el Hive, ya como producto puedes importar formas, modelos 3D que has hecho. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que hayas modelado lo puedes poner y lo puedes escanear muchas cosas ahora con los teléfonos y también puedes utilizar modelos hechos por inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo la gente habla, no? Esto es importante, ¿no? Cuando nosotros estábamos investigando el proceso de diseño, viendo un poco la experiencia y viendo un poco simplemente las interacciones, veíamos que era como un ritmo, ¿no? Yo tenía inclusive estudiantes aquí quebequenses que no entendían el español y había estudiantes hispanos o hablando español que estaban haciendo diseño y siempre aparecía un ritmo en la conversación donde se discutía mucho y de repente la gente dejaba de hablar. Y entonces nosotros decíamos, pero ¿por qué dejaron de hablar? Fíjate, están codiseñando, porque están diseñando al mismo tiempo, y dejan de hablar. Es como si ya tomaron todas las decisiones, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Entonces empezamos un poco con un enfoque lingüístico, ver un poco cómo eran estas negociaciones, y entonces descubrimos un elemento que nos ha fascinado desde el 2011, que lo pusimos muy claro, que llamamos las conversaciones de diseño. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier diseñador, cualquier arquitecto, inclusive cualquier profano que no sea especialista, entra en un proceso de diseño. Ellos al primero van a tener discusiones de diseño donde no se diseña, sino que se habla del problema. Entonces, es muy anecdótico, sí, yo me acuerdo, yo viví esto. Entonces, se acuerdan trabajan sobre el problema, inclusive lo pueden redefinir, que eso es un elemento clave de la teoría del diseño con esta visión de wicked problems, de problemas torcidos, digamos, pero luego empiezan a idear y la coideación, que es nosotros conseguimos el co-ideation loop y el tipo de loop, el primer tipo de lazo, de bucle que se hace es un trabajo inmaduro. Es decir, que las ideas no están precisadas, pero sí se proponen ideas y se negocia. Se nombra qué es lo que se va a hacer. Mira, vamos a trabajar sobre las patas de la mesa. Se proponen ideas y en esa proposición empieza una negociación de explicar y responder
explicar y cuestionar la idea propuesta hasta que se toman decisiones. Ese primer bucle de ideación es un poquito largo porque las negociaciones son largas. Luego hay otro tipo de conversación que es muy maduras, que son conversaciones de tipo, ya se precisa el concepto, entonces el concepto se le ponen un poco más detalles, se explica cómo se hace el primer bucle, qué se va a hacer, el segundo es cómo se va a hacer, y luego las personas dejan de hablar, que es el fenómeno que queríamos entender, y que nosotros llamamos en inglés collaborative moving, que es el moving, quiere decir moving forward, que es avanzar la idea a través de la representación y las personas representan y no se hablan. Entonces se representan juntos. Entonces, si uno llega del exterior, uno los ve dibujando y no se hablan porque ya se decidió todo. Ellos ya negociaron y entonces a veces se para el dibujo y se pregunta, ¿aquí cómo era? Ah, bueno, ¿te acuerdas? Era así. Ah, ok, ok. Y siguen dibujando. Y decime, ¿usaron herramientas de análisis del discurso para entender qué era Sí, lo que pasaba? Sí. sí, 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 sí. Y entonces empezamos en el 2008 viendo cómo las personas utilizaban gestos. Entonces nos dimos cuenta que era un paralenguaje, que era dibujar en el aire. Entonces la manera de pointing, de apuntar a un elemento, pero entonces empezamos a identificar esas palabras claves de esas etapas dentro del discurso que la hemos observado desde siempre, lo hemos tratado de desarrollar más también, como otros investigadores han agregado otro tipo de elementos, pero son 6 elementos básicos, que es nombrar, un poco precisar, que si yo traduzco constraint, cuando uno Las le mete. limitaciones, ¿no? Exacto, de meterle unas limitaciones de tipo, de materiales, de escala o de precio, y luego se hacen proposiciones. La proposición es un elemento muy importante en la actividad en el proceso de diseño, que los lleva al razonamiento aductivo, que siempre las personas lo expresan de esta manera. ¿Qué pasaría si proponemos esto? Entonces, ¿qué pasaría si lo hacemos de esta manera? Siempre es así como hacia el futuro, provisorio, pero entonces, ¿qué pasa? A los estudiantes, cuando yo leo en mis cursos de codiseño, yo les enseño a hablar para que sean proposiciones más claras, y cuando las proposiciones están en la mesa hay que tratarlas, tomar una decisión y después pasar a otra en vez de dejarla flotando o imponer la suya, sobre todo un proceso colaborativo. Y llega un momento que lo hemos utilizado con profanos. Entonces, pacientes, este, bibliotecarios, usuarios en general. Y entonces lo que hacemos es este, sensibilizarlos al proceso de diseño y a cómo el diseñador habla, y entonces ellos imitan al diseñador y entonces tienen una ventaja porque el proceso es muy eficaz. Ellos en un día, nosotros hacemos un taller de diseño, empezamos a las 9, y donde el problema está presentado por la primera vez, y a las 4 de la tarde tienen ya maquetas, representaciones muy detalladas. ¿Y por qué? Porque se sabe cómo el ecosistema de representación ayuda al proceso de diseño, y cómo detectar en qué etapas estamos en el proceso de diseño. Entonces, por ejemplo, si empezamos a hacer proposiciones antes de entender el problema, es muy prematuro, y si nos quedamos con una proposición que es inmadura, también afecta porque no se queda siempre en un concepto muy general. Entonces, los participantes llevan
de inmaduro a maduro y luego representan al final y saben por qué los demás no están hablando, porque ya las ideas están muy claras en las imágenes mentales de todo el mundo. Entonces, es un proceso que, que, ah, que lo hemos hecho, lo hemos diseminado con varios artículos, pero por supuesto, hay que diseminarlo un poco más. Y supongo que hay también un montón de fricciones, ¿no? Porque hay fricciones que deben venir por gente de diferentes culturas y hay fricciones que deben venir también de que es diferente si yo soy una persona que sé articular mis pensamientos, tengo más posibilidades de argumentar a favor de mis ideas que vos que no las articulas tan bien, o porque yo sé utilizar este programa de representación mejor, también tengo algunos privilegios, ¿no? ¿Cómo es todo eso? Bueno, cuando trabajamos con diseñadores o estudiantes de diseño o arquitectos, ellos y ya tienen un entrenamiento en el sistema, por supuesto. Nosotros siempre infiltramos diseñadores de nosotros, digamos, del equipo de investigación, para dirigir un poco la actividad. Entonces, estas personas que nosotros infiltramos, ellos son estoy buscando la palabra, son un poco los que manejan un poco, los que dirigen un poco la actividad para poder completarla y que ellos facilitadores y ellos son especialistas en representar. Entonces, alguien, por ejemplo, que no puede dibujar, uno puede dibujar con la persona, entonces uno le puede dibujar a la persona porque uno le pone el plano y ellos dibujan. Dibujar en una tableta es como dibujar en una hoja de papel y cuando una señora mayor quiere decir, mira, aquí me parece que está muy alto. Entonces uno le pone el plano aquí y uno le dice, señora, ¿hasta dónde? ¿Hasta aquí o hasta aquí? Y la señora pone la rayita. Y entonces uno entiende lo que quiere decir la persona. Pero en otros casos, además de dominar, así, ayudar a las personas a representar, también estos facilitadores están sensibilizados a las conversaciones de diseño. Ellos entienden en dónde va la conversación. En relación a lo que me dices, hay dos aspectos. Uno es que la formación en arquitectura y en diseño, tristemente, está basada en la autoría. Si yo soy autor de mi proyecto. Pero ahora, hoy en día, con cómo los clientes, como las instituciones quieren hacer los proyectos, ellos quieren participar. El cliente que te paga hacer un diseño también quiere diseñar. Y entonces, en ese sentido, hay que cambiar un poco esa formación donde la autoría se convierte en una autoría colectiva. Entonces, no es mi idea la que tiene que prevalecer, es nuestra idea que tiene que prevalecer y la construimos juntos. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos que romper un poco el formato que tienen algunos arquitectos y diseñadores, autores, Bueno, yo para que se quisiera ver haga. los premios de diseño, por ejemplo, cuando el premio de diseño también se le dé a la gente con la que estuvieron diseñando, ¿no? Siguen dando premio a los autores, o sea, no es solamente la universidad, hay como una ecología de cosas que funcionan en función de la autoría. Sí, pero cuando uno trabaja en la ciudad con ciudadanos, ese tipo de proyectos de diseño impuestos por un diseñador a los ciudadanos es un problema. Es mejor hacerlo bottom up, que sea un proyecto que emerja con los verdaderos especialistas de su experiencia vivida. La experiencia vivida lo tienen estos ciudadanos, estos pacientes que vivieron esa experiencia y en ese sentido se sensibiliza un poco a ese autor, un poco con una bufanda, con unos lentes oscuros, recibiendo, o una autora también, recibiendo premio a ella o a él solamente. En este caso se está mejorando la vida de un grupo de ciudadanos, de una situación específica, de una situación en un hospital.
Y en ese sentido, yo creo más a ese trabajo colectivo que a esa autoría. Pero para venir a la conversación, entonces, ¿qué pasa? Solamente estos autores, como tú me dices, son los que causan problemas. El público no causa problemas. Ellos, sobre todo, quieren expresar su experiencia vivida y ellos contribuyen con con un valor inestimable, así, contribuyen con un valor inestimable al proyecto porque ellos son los verdaderos usuarios, ellos son los verdaderos, sí, el diseñador que tú me hablas, autor, quizás no tiene esa experiencia y quizás la interpreta mal. Y el hecho de trabajar con los usuarios es clave. En diseño de interacción, acuérdate que yo soy arquitecto profesional, pero en diseño de interacción nosotros lo que hacemos es observar al usuario. Y trabajar con el usuario nos ayuda mucho para evitar errores, para evitar interpretar la tarea de una manera errónea, ¿no? Entonces el especialista de la tarea es el usuario que la hace. Esta entrevista es parte de las listas Investigación en Diseño, Venezuela, Canadá y Diseño, Diseño UX, Diseño Industrial, IA en UX y Educación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Tomás desafía la idea de que diseñar es algo que ocurre en la cabeza de un experto o experta y luego se traduce hacia afuera. En sus representaciones, el dibujo se vuelve espacio habitable y las líneas impresas en 3D encarnan ideas en escala real. Las representaciones o los dibujos no son más intermediarios para convertirse en lugares donde suceden las decisiones. Lo original no es la tecnología. Bueno, en realidad eso también, sino la invitación a que cualquiera pueda entrar literalmente en la idea. Que un diseño deje de ser propiedad de la diseñadora para convertirse en un territorio que se negocia colectivamente, con gestos, silencios, ritmos y conversaciones que cambian y moldean al objeto y a la comunidad que lo imagina. Sigamos escuchándolo, que tiene muchísimo más para contarnos. ¿Qué me recomendás leer, escuchar, mirar sobre estos temas que te hayan inspirado especialmente? ¿Qué te recomendaría? Mira, hay un trabajo muy importante que ha hecho Gabriela Goldschmidt en Technion, en Israel, que ella ha desarrollado mucho esta valorización de la representación en diseño, en arquitectura, en diseño, en el proceso de diseño. Hay que representar, pero no representar porque hay que utilizar la inteligencia artificial y hacer algo. Eso no es una representación de diseño. Una representación de diseño es exteriorizar lo que tienes tú mismo y no con palabras, sino así como aprendimos, con gestos, con gráfica y físicamente. Te recomendaría autores, por ejemplo, el trabajo de SAMSA en relación al diseño participativo es una clave, fíjate, el trabajo de incluir siempre al usuario es un elemento fundamental. Hay autores como Yehuda Kalei, que yo lo llamo mi gran profesor, mi abuelo profesor, porque él fue profesor de mi profesor en Venezuela, Gustavo Llavaneras,
que tristemente falleció hace muchos años. eh, Él siempre es esa visión de el nuevo medio. Siempre estamos con lo digital, siempre estamos buscando un nuevo medio de comunicación. Y de hecho, te puedo hablar de lo que estamos haciendo últimamente, que es la impresión de estos bocetos. Y esa impresión de estos bocetos tridimensionales es otro nuevo medio de diseño porque ahora el boceto es físico. Y entonces yo no, luego te lo muestro, no tengo un ejemplo aquí, No, no te preocupes pero porque esto es podcast, así que me lo tenés que explicar oralmente. O sea que hay una CMC, o sea, hacen impresiones en 3D. sí, pero el dibujo, las líneas del dibujo, las imprimimos. Y entonces tú dices, sí, pero espérate, ¿cómo es eso? Bueno, imprimimos las líneas del dibujo sin hacer ningún modelo 3D. Entonces, lo que quiero decir es que actualmente el prototipaje rápido, la fabricación digital, siempre necesita un modelo 3D que haya preparado con anterioridad y eso toma mucho tiempo y eso te lleva a otro tipo de pensamiento, que es un pensamiento técnico y mira, es que está impermeable, quiere decir watertight, que no tiene orificios y eso lo puedes imprimir. Nosotros lo que hacemos es tomar los bocetos en 3 dimensiones, acuérdate, no son en perspectiva, y entonces lo imprimimos a escala real. Entonces te puedes poner tu máscara, te puedes poner tu casco, puedes ver la silla, puedes ver el coche o eventualmente podrías entrar en una parada de autobús hecha o de camión, no sé cómo le dicen en Argentina, hecha en una idea. Entonces estás entrando en la idea físicamente, entonces no necesitas ningún tipo de proyección, no necesitas ni, la puedes tocar. Ahora, no te puedes sentar en la silla, por supuesto, si la imprimes en plástico, pero sí puedes simular ciertas cosas para soportar un poco la base o el peso y puedes tener las proporciones reales directamente de la ideación, antes de que tomes más decisiones. Y entonces luego desarrollas esto, le pones, y trabaja de una manera híbrida. El aspecto del Hybrid Lab es ese intercambio entre los conocimientos y las habilidades que ya tú tienes físicamente. Tú puedes definir, mira, yo aquí le voy a poner una tela a este coche y voy a entender un poquito la forma de la carrocería, por ejemplo, antes de hacer un modelo detallado que toma mucho tiempo. Y esto lo puedo numerizar y así lo puedo digitalizar y lo puedo llevar a otra vez. Y también puedes comunicar con, así hablando de los ciudadanos y de los profanos, una persona que no sabe visualizar un plano, que no sabe visualizar un corte, un dibujo a escala reducida, aquí lo puede ver a escala real y entiende mucho mejor lo que está en sus manos, el artefacto de diseño, que siempre es algo, al final uno trabaja con muchas representaciones y planos y render y Photoshop y los usuarios no entienden. Ven un dibujito muy interesante, una foto muy interesante, pero no entiende el impacto de eso dentro de sus vidas. Entonces, el tener representaciones inmersivas a escala y ahora impresas a escala real rápidamente en el proceso cambia todo el medio de diseño, el medio de comunicación. Perfecto. ¿Y qué le recomendarías al Tomás que recién está terminando sus estudios y está pensando en qué quiere hacer? Al Tomás joven. Al Tomás joven o a la Esta es Mariana mi, joven. esta es mi última pregunta, porque muchos que nos escuchan son jóvenes. Bueno, yo le recomendaría interesarse en lo digital, no solamente como usuario. Entonces hay muchas personas que dicen, yo hago imágenes en inteligencia artificial, yo hago modelos en 3D. Entonces son operadores de este tipo de cosas. Yo los llevaría a que tengan un conocimiento un poquito más profundo
para innovar y cambiar y proponer nuevas herramientas. Y sobre todo utilizarlas de una manera diferente. Esta técnica del dibujo, de realidad virtual dibujada, yo la tuve en una empresa así, trabajando como arquitecto. Teníamos un cliente, sí, aquí en Montreal, yo acababa, sí, yo me gradué en el 91 como arquitecto y trabajé mucho en Caracas haciendo edificios con Francisco Pimentel, y hay muchos edificios en Caracas hechos por estos arquitectos, y tuve que parar mi práctica para estudiar mi maestría y empezar el doctorado. Pero cuando terminé el examen de síntesis, me faltaba mucho la práctica y me recluté aquí en una compañía que ahora se llama Aedifica. Teníamos un cliente a distancia, por eso siempre me pareció interesante el trabajo a distancia, un cliente que estaba en Florida y y tenía que hacer una tienda en California, y nosotros estábamos en Montreal. Y este cliente siempre le mandábamos fotos, así, de fotos de perspectiva o render hechos por computadora. Y el cliente decía, sí, pero es que ya está hecho. Sí, ustedes lo que nos muestran son cosas que ya están hechas. Y el render era un render un poquito fotorrealista. En esa época, estamos hablando 97, 98. Y llega un momento que yo le digo, no, ya va, espérate. Y le dibujo la perspectiva, pero se la dibujo de una manera donde él está dentro de la perspectiva, que es esta manera equirrectangular. Y entonces el cliente dice, ahora sí me interesa. Y entonces, y lo que le invito a los jóvenes es que no sean usuarios, que sean verdaderamente, que utilicen la tecnología para innovar, para llevar a otro nivel esta representación, esta conversación que tienen con los clientes, con colegas de trabajo, porque las imágenes mentales son diferentes. Y yo cuando era joven y por primera vez vi un edificio de estos en Caracas que estaba en construcción, para mí era un extraño. Yo no lo había visualizado así, porque yo había hecho perspectiva, trabajábamos en AutoCAD y habíamos hecho todo. Y la maqueta más grande que habíamos hecho era una maqueta que entraba por la puerta. Pero cuando vimos el edificio que iba a tener 50 pisos y los dos primeros pisos yo veía un gigante que yo nunca, que era desconocido para mí, me di cuenta que no tenía la visualización como el dentista la tiene para dominar mi proyecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por la entrevista. ¿Te gustó? Buenísima. Me Buenísima. gustan mucho las preguntas que haces tú. Eres muy dinámica. Me encanta. Muchísimas gracias. Tomás de alguna manera democratiza la representación porque transforma las relaciones de poder en el proceso de diseño. Cuando un grupo colocado en el mismo lugar o remoto se sumerge en un espacio compartido y dibuja simultáneamente, sucede algo diferente, una nueva coreografía. La autoría se diluye y emergen otras formas de agencia. La tecnología, lejos de aislar, en este caso, se vuelve mediadora, o así lo entiendo yo. Se crea un espacio para que usuarios, pacientes, ciudadanos o estudiantes se identifiquen como codiseñadores. En ese pasaje hay un desplazamiento político del que muchas veces hablamos en este podcast, pero en este trabajo se hace muy evidente. Podemos abandonar la figura del diseñador, diseñadora genia, para abrazar el diseño lleno de negociaciones. Y quizás ahí esté la verdadera innovación, no en la realidad virtual en sí, sino en la posibilidad de que al transformar cómo representamos, transformemos también cómo pensamos y quienes tienen derecho a pensar el futuro que se viene. Otro tema que late en su trabajo es la negociación entre cultura, lenguaje y pensamiento espacial.
Tomás observa que incluso cuando los participantes no comparten el idioma, aparece un ritmo reconocible en las conversaciones de diseño. Momentos de argumentación, silencios productivos, gestos que sustituyen palabras, oscilaciones entre el problema y la idea. Ese ritmo, mitad lingüístico y mitad corporal, muestra que diseñar también es un fenómeno cultural, donde las formas de hablar y las formas de dibujar se influyen mutuamente. Eso me encantó. Cuando él estudia estos patrones con grupos diversos de edades distintas y en países diferentes, sugiere que el diseño colaborativo es un campo fértil para entender cómo pensamos colectivamente. Por eso su investigación crea categorías nuevas para observar y nombrar lo que sucede cuando varias cabezas intentan imaginar juntas. Me encantó y me dejó unas ganas de leer más sobre su trabajo bárbaras. ¿Y a vos? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros